Vamos a hablar de Nehemías. Estoy encantado de la invitación de vuestros pastores, de poder estar aquí a este casi final de serie que habéis tenido sobre Nehemías. A mí me gusta el estudio bíblico de este tipo también, de ir capítulo por capítulo, a pesar de las genealogías, a pesar de tanto nombre. Aquellos que van a tener hijos ya tienen un montón de opciones a través de la Biblia. Bueno, algunas creo que no son muy aceptables o son demasiado complicados sobre todo para llamarle de lejos, ¿no? Esos nombres tan extraños que tenemos. Pero seguimos aquí con Nehemías, es lo que me pidieron. Llegamos al capítulo 13. El capítulo 13, que es un capítulo tremendo. Sabéis que para llegar yo al capítulo 13 me he tenido que leer los 12 anteriores. No se puede llegar al 13 directamente. Y he estado... Yo a Nehemías le conozco hace tiempo, pero la verdad que he tenido un encuentro con él mucho más cercano durante la lectura y el estudio para preparar esto, ¿no? Lo cual me ha encantado y ha sido muy gratificante. Y he encontrado ahí a un hombre que empieza ahí su libro, Dibri Nehemías, las palabras de Nehemías, esa fuerza, ¿no? Voy a contaros una cosa, que luego lo cuenta muchas veces en primera persona y que nos llega al corazón con su ejemplo, esas palabras tremendas. Esas palabras en las que vemos a alguien que tiene un perfecto reconocimiento de la soberanía de Dios en su vida. De eso hablaba también las canciones que hemos hecho. Reconocimiento de la soberanía de Dios en su vida. De eso vamos a hablar hoy, porque de eso tiene que ver el texto y tiene que ver también el tema de la mayordomía. Y soberanía de Dios es algo para los que muchos teólogos inventan unas pedazos de descripciones grandísimas, pero que yo lo defino como que Dios es algo más que tu simple acompañante. Es el que está contigo y es el director de vuestras decisiones, porque las sometes a Él, porque las sometes a su voluntad. Eso es lo que significa la soberanía de Dios en tu vida. Y se ve que Nehemías es un hombre de la oración, tremendo, ¿no? Está el libro lleno de oraciones y bueno, yo cuando en el primer capítulo tropiezas con la primera oración es lo que te apetece hablar, ¿no? Nosotros somos tus siervos y tu pueblo, reconociendo ahí esa soberanía, que rescataste con tu gran poder y fortaleza. Te ruego, pues, Señor, que atiendas a mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. No sé si recordáis el texto. Y por eso te pido, Señor, que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del Rey. Nuestro único deseo es honrarte. Ayúdame a poder hacerlo y pon las circunstancias propicias para que sea una realidad. Tu soberanía, Señor, sea la que presida cada una de mis decisiones. Voy a tratar de no repetir mucho las cosas que dice Nehemías en el texto, porque claro, lleváis 13 semanas o 14 semanas hablando de Nehemías. Sabéis alguno más de Nehemías que yo. Y me cuesta un poco, porque yo soy de los que me gusta meter el trasfondo por todos los lados, pero voy a tratar de no ser muy repetitivo, porque al final el problema que tiene esta serie es que a veces repetimos todos las mismas cositas y claro, son tan importantes que nos cuesta deshacernos de ellas. Pero en Nehemías hemos visto a alguien que lideró uno de esos regresos del exilio, el tercero o el segundo, según qué historiador, pero vamos, el tercero es el tradicional que nosotros siempre decimos, cuya motivación en su liderazgo nace del amor que puso el Señor en su corazón, de ese sentimiento que le hizo llorar, de tristeza, que le provocó, además de llorar, no a una depresión, no a estar tristón en un lugar, sino a orar, a buscar al Señor, a actuar. De la oración de Nehemías podríamos predicar una clase entera, un sermón entero. Yo soy profesor de escuela dominical, por eso digo clase muchas veces. Pero vamos a centrarnos en ese capítulo 13 que muchos estudiosos le dan una importancia importante, valga la redundancia, porque dividen incluso la estructura de Nehemías en 12 capítulos y el 13. Como además no somos supersticiosos, no tenemos problema con que sea el número 13, ni tenemos que decir el 12 más 1, ni ese tipo de tonterías. Pero sí sabemos la importancia que tiene este capítulo. Simplemente por contar algo de los 12 anteriores, por si hay alguien que ha estado de vacaciones y no ha venido aquí, brevemente, Nehemías estaba en Jerusalén, vino por un permiso temporal ya
estaba en Persia, vino con un permiso temporal a Jerusalén y hizo bien su trabajo. Su trabajo principal era reconstruir un muro. ¿Recordáis cuántos días? ¿Hay alguien que recuerde en cuántos días lo reconstruyó el muro? ¿Cuánto? Habéis dicho 52, ¿verdad? Y en 52 días nada más hizo bien su trabajo, hizo su trabajo de gobernador, pero su principal trabajo no fue solamente el muro, sino que reconstruyó sobre ese trabajo, digamos, las relaciones con el Señor, reconstruyó el amor hacia el Señor y hacia su palabra. Fue una época en que el pueblo renovó su pacto con Dios, se leyó el libro de la ley, todos respondieron con humillación y hubo cambios para fortalecer el pueblo. Después de esos 12 años volvió a Persia, quizá a dar novedades, a decir cómo había ido todo, a contar los éxitos del Señor, no sus éxitos, aunque él estaba también ahí, y volvió, estuvo en Persia nuevamente, y el capítulo 13 nos habla del momento en que vuelve nuevamente a Jerusalén. Después de los éxitos que había tenido Nehemías, y el otro día, la semana pasada, hablasteis de ese, culto de adoración que hubo en todo el pueblo reunido, reconociendo la voluntad del Señor. Lo que nos gustaría es que hubiera acabado y el pueblo fue fiel por muchos años y su fidelidad llegó por tiempo y los de al lado conocieron a Dios también gracias a su fidelidad. Pero la verdad que el capítulo 13, que supongo que habéis leído muchos de vosotros y si no tendréis oportunidad de leerlo luego, nos muestra la verdadera condición humana. Esa que es capaz de romper el sueño del paraíso. Esa condición que olvida ser grato, tener gratitud, que olvida los pactos, que olvida las promesas. Y es increíble lo poco que tardó algún responsable en olvidar que Nehemías había estado allí, había dado una serie de directrices. Es increíble cómo en tan poquito tiempo alguien llegó a cargarse el muro, no, pero sí se cargó todas esas relaciones, se cargó los fundamentos de la fe que tanto antes habían abrazado y con tanto alegría, según veíamos en los capítulos anteriores, habían estado construyendo. El texto del capítulo 13, versículo 1, empieza mostrando cómo la lectura de la palabra de Dios es lo que hace que lleguen al convencimiento de que algo está mal en ese momento. Y la fuerza no está tanto en las instrucciones de Nehemías aquí, sino en la lectura de la palabra de Dios. El versículo 3 habla de cómo toman decisiones producto de que oyeron y de lo que dice la ley. Qué importante es la palabra y ser sensible a lo que nos dice, porque a veces decimos que es muy importante la palabra y la tenemos en la mesilla, la transportamos y la estudiamos, pero no nos damos cuenta de que es la manera en que el Señor nos habla a nuestro corazón, a nuestro intelecto, nos habla para las cosas que vayamos a hacer. Qué importante es ser sensibles a la voz de Dios a través de su palabra. Y el pueblo demostró, y así lo viene en este texto, de que demostró que era sensible a las palabras del Señor a través de su palabra. Quizá con eso ya podríamos englobar también un sermón y sería importantísimo no perder de vista esto en todo momento. Pero en el capítulo 13 hay 3 frentes que Nehemías toca, que reforma y que fortalece y que veremos que son muy importantes porque hablan de la cercanía y la lejanía nuestra con nuestro Dios, de manera que también veremos cómo nos afecta a nuestra vida. El pueblo había vuelto a alejarse de Dios y Nehemías hace una serie de reformas. El texto y su experiencia nos ayudará también a nosotros a pensar sobre cosas que deben reformarse en nuestras vidas, porque no olvidemos que nos acercamos a la palabra de Dios precisamente para ver cómo nos afecta a cada uno de nosotros. Medir cuán cerca y cuán lejos estamos de nuestro Señor es un poquito complicado, No existe un metro de la distancia hasta Dios, pero sí es cierto que nuestras actitudes, nuestros dones, nuestra manera de entender la vida, nuestra manera de administrarla, sí que nos marcará si nuestras relaciones están cerca de nuestro Señor, cerca del Padre. Y hablar de todo esto no deja de ser de hablar de mayordomía. Sí, hablar de mayordomía, esa palabra que a veces no nos gusta tanto, esa palabra que enseguida pensamos que alguien nos está hablando de dinero. Yo antes hablaba del ministerio de mayordomía y os confieso que lo que más rabia me da es cuando alguien me dice, mira, ahí viene el señor del dinero. No lo aguanto, porque no creo que la mayordomía sea eso.
aunque es cierto que la parte administrativa en la que trabajo dentro de la web tenga que ver con la administración del dinero, pero no es eso la mayordomía ni el fin que hay. Vamos a hablar de mayordomía y hay 3 aspectos que en cada uno de los campos en los que vamos a tratar, que trató Nehemías, debemos tener y reconocer siempre. En primer lugar, que todo pertenece a Dios, que Él es soberano, lo decíamos antes. Segundo lugar, que no hablamos solo de posesiones, sino hablamos de otra serie de intangibles que hay a nuestro alrededor. Y en tercer lugar, que de todo esto se nos pedirá cuentas. Ha leído el pastor la parábola de los talentos, y vemos ahí como hay una petición de cuentas a la cual todos seremos sometidos o somos ya sometidos. Hablaremos de mayordomía, que es algo que tiene que ver con todo esto. ¿Cómo administras tus bienes, tu tiempo, tus dones y tus relaciones? La pregunta es, no si haces administración, sino si lo haces de acuerdo a la palabra de Dios, si eres sensible a lo que Él dice en su palabra. El texto de Nehemías presenta temas de mayordomía integral bíblica, que son, en este caso eran para el hombre del siglo V a.C., y ahora vamos a hablar si son también actuales para el hombre del siglo XXI, y lo son, y tendríamos que tenerlo en cuenta. En primer lugar, en el texto hemos visto un problema, del capítulo 13, hemos visto un problema de que habían fallado con el dinero. Hablaba en el versículo 10, decía, encontré asimismo, cuando había regresado, que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, que los levitas y los cantores que hacían el servicio se había ido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales diciendo, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Después los reuní, les puse en sus puestos. Esto de los puse en sus puestos me encanta. Parece ahí un poco como que les pegó la bronca, ¿no? Les puse a cada uno en su lugar. Pero recordar que lo que significa la palabra Nehemías es consuelo, de manera que yo creo que su carácter era más bien consolador que de bronca. Entonces, aunque pone lo de les puso en su lugar, ¿no? les puse en sus puestos, después el versículo siguiente nos habla de la respuesta que había. Y todo Judá trajo el diezmo, el grano, el vino, el aceite a los almacenes. Luego puse mayordomos, etcétera. No hace falta que leamos el texto. ¿Qué es lo que había pasado? Eliasib, los que habéis estado viendo los estudios anteriores ya habéis oído de él, había entorpecido la obra de Dios, siendo un mal ejemplo, no siendo un buen líder, desatendiendo sus responsabilidades. Y el pueblo también dejó de participar de sus responsabilidades personales. Los líderes es algo muy importante. No solamente los líderes pastores, si estáis mirándoles a ellos, sino todos aquellos que tenéis responsabilidad, aquellos que en el fondo sois ejemplo de los demás. Los líderes tienen una parte importante en el devenir de la iglesia, en el devenir de lo que hacen las personas. Vemos ahí que no habían recibido lo que correspondía ni los levitas, ni los cantores, el grupo de alabanza, el grupo de pastores, el grupo de líderes, por actualizarlo, que en ese momento, digamos, tenían un salario, habían dejado de recibir lo que ellos ganaban. ¿Y qué hicieron? Pues buscarse la vida. Si mañana dejamos de pagar a los pastores, ¿qué es lo que van a hacer? Pues buscarse otro trabajo, es lo que tendrán que hacer. Harán su vocación, tratarán de ejercerla, pero si había unas condiciones en las cuales, como cobráis, pues dedicáis vuestro tiempo total, si dejamos de pagarles, eso será lo que también aparecerá, que tendrán que buscar alternativas. El Señor, en su sabiduría, tenía todo esto previsto en cuanto al templo. El sistema teocrático del Antiguo Testamento, con las ofrendas y los diezmos, se expresaba por un lado gratitud a Dios, reconocimiento de la soberanía de Dios, pero también era la base del sistema de financiación del templo y su personal. Nehemías se encontró que aquí habían fallado. Reflexionamos un momento también sobre nuestras ofrendas y diezmos. Decimos que tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Yo no sé si sois de los de las ofrendas o los diezmos. No sé si hacer una votación, que levanten la mano o no hacerlo. Los de las ofrendas o los de los diezmos. ¿Sabéis? A veces hay polémica con esto. Nosotros somos de la ofrenda, somos de los diezmos y solo estamos buscando excusas para no ser
responsables. Nos perdemos en la discusión y no nos damos cuenta de la esencia. En el Antiguo Testamento es el diezmo la medida mínima que se debería cumplir. Y la ofrenda, digamos, ese añadido de gratitud por las muchas más cosas habidas recibidas por el Señor. Y si no se respetaba esto, se entendía que era incluso un robo al mismo Dios. La enseñanza del Nuevo Testamento, porque claro, alguno en esa polémica de diezmo y ofrendas, alguno dirá, pero yo soy del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que está en la Biblia completa, no os perdáis. La enseñanza del Nuevo Testamento sobre el diezmo tenemos que decir que es neutral. Es decir, no lo niega, no lo rechaza, pero encuentra un énfasis diferente, que es dar conforme a las bendiciones recibidas. Por supuesto, dar con sacrificio, no presentar las obras. Y el dar es producto de esa relación íntima que tenemos con nuestro Señor. En 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé, ¿os lo sabéis ese versículo? Como propuso en su corazón. Para saber qué cantidad dar, porque claro, esto de qué fue lo que propuso en nuestro corazón, lo que debemos hacer, ¿qué es? ¿Mirar la cuenta bancaria? Pues no. Mirar la dirección del Espíritu, buscarla en nosotros, buscarla a través de la oración. Qué importante. A veces no lo tenemos en cuenta. ¿Cómo voy a participar este domingo en mis ofrendas y con mis diezmos? Pues es muy importante hacerlo a través de la oración y tener una vida en coherencia con nuestro Señor. La responsabilidad de la administración nuestra, en cualquier caso, debe ser bajo los parámetros de Dios. Y eso sabéis que tiene que ver con el 100% de lo que recibimos, no solo con ese supuesto 10% o la cantidad que consideréis. Y administrar el 100% bajo los parámetros y prioridades de nuestro Dios. Por supuesto que la Biblia nos señala prioridades, no deja que nos perdamos y las señala de una manera muy clara. Nos habla que debemos atender a nuestras familias. 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La sentencia, la verdad, que es tremenda. Nos habla de cómo hay que tener cuidado con la iglesia local, con los obreros. Lo vemos tanto en Números 18 como en 1 Timoteo 5:17, donde se habla la importancia del cuidado de los que predican, del cuidado de los que educan, de los que enseñan. Y también nos habla de cómo tenemos que tener atención con los pobres, aquellos con los que precisamente se identifica Jesús. Lo leíamos en Mateo 25. En este caso, la Iglesia también nos va a ayudar a tener ese tipo de cuidados, porque nosotros a nivel personal no conocemos esas necesidades ni esas cosas que otras personas tienen. Hay gente que tiene necesidad y no se va a dirigir a nosotros, quizá por orgullo, quizá por no molestarnos, pero sin embargo, de alguna manera, los pastores, el comité de obra social, o no sé cómo lo llamaréis, sí que tiene toda esa lista de necesidades, o también la necesidad de evangelizar. ¿Cómo hacerlo? Una manera ordenada, una manera muy bautista, desde luego, es hacerlo a través de nuestras ofrendas. Confiar en la Iglesia y distribuir desde ella nuestras aportaciones es algo que nos va a ayudar a participar con una buena mayordomía, de acuerdo a la palabra de Dios. Hemos nombrado varias veces el 10%, ¿es obligatorio? ¿No es obligatorio? No haremos tampoco una encuesta, pero sí tenemos que decir que es una referencia en el Antiguo Testamento. Que bueno, en el Nuevo Testamento no podemos identificar 10% como un mandamiento de Jesús. No hay esas palabras exactas recogidas en ningún evangelista, pero es una buena referencia. Pero Dios no nos pide más o menos el 10%. Lo que Dios nos pide siempre es una actitud a la hora de participar. La participación en la ofrenda no es una simple opción. No penséis que esto es optativo y ya está. Hombre, es cierto que luego hablaré con los pastores, no sé cómo recoger las ofrendas. Igual ahora con el tema de la pandemia lo hacéis diferente. Pero, por supuesto, siempre que se presentan se dice, si has venido por primera vez, no te sientas obligado, desde luego. Pero para el creyente no es voluntario en ese sentido. Bueno, es voluntario, pero nace de una obligación personal, no de una obligación de la Iglesia, de una obligación que nace del corazón, de una obligación que nace de las Escrituras. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, al que impuesto,
Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Lo que damos a Dios no es lo mismo que un impuesto y debería resumirse en voluntariamente, alegremente, proporcionalmente, generosamente. No porque Dios quiera un porcentaje específico, sino porque debe ser con alegría, con generosidad, porque nace, y no olvidéis esto porque es el punto más importante, nace del corazón. El 10% podría ser poco, podría ser escaso para muchas personas, pero para otras podría ser excesivo. De manera que la literalidad de ese 10% no puede atarnos. Yo siempre he dicho que es una referencia. Debe ser siempre lo importante, no perder el significado de dar, y debe estar siempre como respuesta en obediencia y gratitud a nuestro Dios, con una actitud alegre, con compasión nacida del corazón y rompiendo ese dominio que ejerce el dinero sobre el dador. Y no usamos el dar como algo para usar de moneda de cambio. No tenemos nada que comprar, no tenemos nada que ofrecer al Señor para comprar sus favores y mucho menos nuestro dinero en el tiempo de la ofrenda. Nehemías ve cómo habían fallado en esto y esto mostraba una separación entre Dios y el pueblo. Desatender la casa de Dios mostraba que había pecado, mostraba que había una separación del Señor, pero el pueblo llega a ser consciente de esa situación y cambia. Leíamos versículo 12, todo Judá trajo el diezmo, versículo 13, luego puse mayordomos de ellos, es decir, habían en un principio tomado malas decisiones, pero nuestras malas decisiones no nos condenan para siempre. Se ha inventado una cosa, en la palabra encontramos una cosa que en nuestro argot se llama arrepentimiento y está a nuestra disposición. El que te hayas equivocado, el que no hayas actuado correctamente no significa que estés condenado para siempre. Puedes orar, puedes pedir perdón al Señor. Y amigos, hermanos, esto es aplicable para muchas cosas, pero también es para nuestra actitud de dar en la iglesia. Analiza cuál es tu posición frente a la administración de tus bienes, no solo tu participación en los domingos o en la iglesia, sino cuál es tu comportamiento en general. Analiza cuál es también tu comportamiento en las ofrendas, qué es lo que traes, por qué lo traes. Ora, pide al Señor luz y toma decisiones en consecuencia. Hay un segundo aspecto de la mayordomía que vemos en el capítulo 13, quizá menos estudiados en nuestros sermones, y es la mayordomía de nuestras relaciones y nuestras influencias. Reflexionemos un poquito también sobre la mayordomía de nuestras influencias, es decir, con quién nos relacionamos, quiénes nos influyen y a quiénes nosotros influimos. Hemos hablado ya de Eliasib, cómo había cambiado sus amigos, las personas con las que estaba reunido. Se nos habla que había emparentado con Tobías. Los que habéis estudiado los otros capítulos ya habéis oído hablar de este Tobías y conocéis bien a este siniestro personaje cuya misión siempre era intentar estropear los planes de los hijos de Dios en todo tiempo. Y aunque habla que emparentó, con esto lo que nos está explicando es también la relación tan estrecha que había. Dice en el versículo 23, porque esto tuvo consecuencia en todos, dice en el versículo 23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de los hijos hablaban en lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Cuál era el problema de emparentar con extranjeros? Que en este momento hablar de extranjeros era hablar de paganos, personas sobre todo que te obligaban a alejarte de Dios. ¿Era un problema racial? ¿Era un problema de razas? ¿Era la pureza de la raza hebrea lo que estaba en peligro? No, yo sé que algunos usarán este texto para tratar de defender esas ideas, pero ese no era el problema que había. Bien sabemos que no, todos recordamos además a la historia de Ruth, un poquito antes en las Escrituras, la moabita, que llegó a ser la tatarabuela de David. No hay un problema racial. El problema que hay aquí es con quién te relacionas y si eso es lo que está estorbando tus costumbres y tus creencias,
tu relación con Dios, y era lo que pasaba aquí. Y se nos habla del idioma, como el hecho de haberse relacionado con otro tipo de naciones hacía que perdieran ese idioma, ese hebreo y ese arameo que estaban hablando en esa época determinada, con lo que recordaban los textos. Y como leía antes en Deuteronomio 6, por eso decía que ya estaba dicho, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. Perdón, algunos usan esto totalmente de una manera literal, pero entendamos lo que quiere decir. Vive con estas palabras, compártelas con tu hijo en cualquier momento, en cualquier situación. Cuando vas a llevarle al fútbol o cuando vas a llevarle a la actividad extraescolar que sea, cuando vayas con él en todo momento, que te acompañe, que esté delante de ti, que esté en tu corazón, que esté en tus sentimientos. Pero Nehemías ve cómo las influencias habían alejado al pueblo de Dios. El planteamiento que debemos hacer ahora para sacar una aplicación a esto es preguntarnos también cómo influimos en otros y cómo otros influyen en nosotros. Si nosotros vamos a una cena con amigos, que es perfecto ir con amigos a cenar, aunque sean incrédulos, digamos, si vamos con nuestros amigos coleguitas, ¿cuál es el resumen de esa cena? ¿Qué es lo que sucede en esa cena? ¿Nos aleja de Dios? Hay cenas, hay conversaciones, hay paseos que te acercan o te alejan de Dios. Esa es una realidad. No hay que irse a sitios muy trascendentales ni a situaciones muy punteras, sino dentro de la naturalidad del día a día, tú te acercas y haces que otros se acerquen a Dios o te alejas y haces que otros se alejen de Dios. ¿Cuál es el final de esa cena de amigos? ¿A qué conclusión llegan nuestros amigos sobre nuestra relación con Dios? Y la respuesta de esto es lo que nos dirá cómo ejercemos la mayoría de nuestra influencia, la mayordomía de nuestras relaciones con los demás. Y Jesús dice en Mateo 5:16, lo sabéis todos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esas buenas obras, algunos pues rápidamente piensan en las obras de misericordia y caridad que tengo que hacer, me parece muy bien y además muy necesarias, pero no se refiere a eso solamente. Se refiere a qué conversaciones tienes, así alumbre la luz que hay en vosotros con esas conversaciones, con esas sugerencias, con esas opiniones que das cuando estás en una cena, como decía antes. Valga el ejemplo para cualquier situación en la que podáis poner. Este texto habla precisamente de esto y está en medio del Sermón del Monte, donde justo antes hemos visto las llamadas bienaventuranzas, donde lo que nos estaba diciendo el Señor es cómo debe ser el carácter del cristiano. Y hoy nos preguntamos, ¿cómo nos afectan nuestras relaciones? ¿Son causa de bendición a otros o son relaciones tóxicas? Un término que ahora está muy de moda y hay muchos libros relacionados con esto. Pero para nosotros que una relación sea tóxica, la primera característica es una relación que nos aparta de nuestro Señor. Y Nehemías tuvo que tomar decisiones. En el versículo 28 vimos que hizo huir de su presencia a uno que ya estaba realmente bien acomodado. Versículo 30, así que los limpié de todo lo que era extranjero. Y ya hemos dicho a lo que se refiere. Quizá tú tienes que tomar... gracias. No, sí tienes que... Quizá tú tienes que tomar decisiones en tu vida, decisiones que son un poco duras, un poco trascendentes y rigurosas, pues a lo mejor tienes que hacerlo. Hemos dicho que el Señor nos permite arrepentirnos. Yo te diría que si eso es lo que tienes que hacer, hazlo y hazlo ya. Y no caigas en el poco a poco y esta vez no pasa nada, porque realmente eso es lo que pasó aquí. Y así se creía que no pasaba nada. Hoy viene Tobías, hoy no sé qué, hoy tenemos una cenita, luego se han conocido los chicos, qué bien que se lleven bien, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó al final? El pueblo se separó del Señor,
Hubo una crisis a nivel nacional. Fijaros el poco a poco a dónde llega. La palabra de Dios, decimos que fue la que abrió los ojos al pueblo. La tienes delante, o a lo mejor necesitas que alguien te lo diga. Si necesitas que alguien te lo diga, no tengas problema en acercarte a tus pastores, a los líderes de la iglesia, personas que llevan muchos años, personas que te pueden dar un buen consejo. Busca respuestas en el Señor a través de ellos, a través de la oración, y déjate aconsejar por quienes te acompañan en este viaje espiritual que es nuestra vida cada día. Mayordomía de las relaciones es algo que puede ser trascendente para tu vida o para la de otros. Y pasamos a la última problemática. Y bebemos un poco de agua, perdonad. Y pasamos a la última problemática, que tiene que ver con el día del Señor. Y aquí nos habla de la mayordomía del tiempo y también del concepto de soberanía de Dios. Pregunta retórica. ¿Las horas y los minutos del día de reposo son diferentes a las horas y minutos de un día de entre semana? ¿Son especiales? ¿Notamos un aire diferente en ese día de reposo? ¿O son exactamente iguales? Y si son exactamente iguales, ¿qué diferencia un día de reposo de un día normal? Claramente, el propósito. No hay otra diferencia. Os aseguro que los domingos los minutos duran 60 segundos exactamente igual. Bueno, a veces los hacemos un poquito más largos, pero realmente no. Duran el mismo tiempo. Lo que importa es la intención. El día de reposo tiene mucha importancia. Y no empezar a decir, no somos judíos. El día de reposo y su enseñanza tiene muchísima importancia para nosotros. Nos recuerda tanto la creación como la redención de nuestro Señor. Sin profundizar demasiado, pero el pueblo debía descansar, como lo hizo Dios en la creación. Y el descanso de Dios, la verdad es que no es un descanso nada pasivo. Si vosotros leéis ahí lo que pasó ese séptimo día de la creación, habla de que el Señor bendijo. A ver, ese bendijo es una acción. Yo lo siento, alguno se creerá que ha hecho algo así, pero yo creo que hay mucho más en ese bendijo. Lo declaró sagrado. Hay otra acción ahí implícita, habla de esta y la historia de la creación. Es decir, parece que toda la reflexión de la creación se hizo en ese día, ¿no? Por tratar de entender ese concepto de reposo que nos enseña el Señor. Podemos decir que no era un día tan reposado como a veces pensamos de una actividad cero. Dios, en cualquier caso, no está limitado por nuestra concepción del tiempo. Se dice que Dios puede cambiar nuestro cronos en kairos, que en castellano esto lo traduciríamos como cambiar lo que dice nuestro reloj de lo que dice nuestro corazón que ha pasado o que tiene que pasar. Y estos son dos dimensiones diferentes de ver el tiempo. La frase «y descansó», referida a Dios, es muy compleja de entender, porque Dios está siempre activo en la historia de la humanidad. Pero este día está instituido tanto en el Decálogo, lo podemos ver en Éxodo 20, Deuteronomio 5, y nos recuerda que Dios es creador, que es soberano, que nos da algo tan arbitrario como la actividad de parar para recordarle, o para recordar a otros que le recordamos. Es decir, es un día también de testimonio, para adorarle, para recordar a otros que le adoramos, que tenemos una relación con él. Y el Sabbat era un día de testimonio. Todo el mundo sabía que Dios era adorado por su pueblo, que el pueblo, ese pueblo que a veces era acusado de hacer negocios constantemente, era capaz de bloquear su actividad económica, de perder dinero, por supuesto, de perder oportunidades de negocio, de perder todo eso para celebrar junto con su Señor ese día. Y Nehemías ve como que producto de ese alejamiento de Dios, el pueblo ha cambiado de prioridades. Ya su prioridad no es concentrarse en el Señor. Y en lugar de escuchar la gente, bueno, es que ahora están alabando al Señor, ahora lo que escuchan es, versículo 15, pisaban las uvas para hacer el vino, acarreaban manojos de trigo, cargaban a los asnos con vino, racimos de uvas, etc.
etcétera. Todo lo mismo que se podía oír de ellos del lunes, del martes o de cualquier otro día. Se había acabado la relación con Dios. Dios ya no era una prioridad para ellos. La actividad de tu Sabbat, la actividad de tu descanso, ese tiempo que tú vas a dedicar al Señor, va a hablarnos y va a hablar a otros de cuáles son tus prioridades. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? Lo hacemos con una parada intencional, lo hacemos para reunirnos con Dios. A mí el texto que utilizo cuando hablo de mayordomía del tiempo, más que el de Eclesiastés tan conocido, es este de Efesios 5, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Ya sabéis que en la Biblia el andar es sinónimo de cómo vivís cada día, ¿de acuerdo? Cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Me temo que ser sabio, no necios, y andar con diligencia es estar bajo su voluntad. Y Jesús, nuevamente, no es que le quite importancia al Sabbat cuando está ahí metiéndose y hablando con los fariseos. Lo que hace es explicarnos que las prioridades de nuestro tiempo deben aplicarse bajo las prioridades de nuestro Señor. Y casualmente suelen tener sentido común y sobre todo tienen la lógica del amor que se desprende de todo el Evangelio. La lección de hoy no es caer en el error del tiempo de los fariseos, donde eran prisioneros de la literalidad del texto. Eso es lo que está denunciando nuestro Señor en ese momento. Y tampoco creo que ahora debamos entorpecer todos los negocios y cosas que pasen en fin de semana, como digamos fue lo que en cierto modo hizo Nehemías en este texto. Pero sí debemos plantearnos si nuestro Sabbat, nuestro descanso, glorifica a Dios, si nuestra actividad o falta de actividad estaría aprobada por nuestro Dios, y actuar de manera contundente en consecuencia. ¿Somos de testimonio en nuestro Sabbat con la dedicación de tiempo que hacemos cada día? Termina el libro de Nehemías y hay el texto del capítulo 13, son en sí 4 oraciones, y Nehemías vemos que ha vuelto a ser instrumento de bendición y de acercamiento del pueblo a Dios. Pero llama la atención que en estas 4 oraciones tienen unos finales, ¿no? Versículo 14 dice: acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Versículo 22, también por eso acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Versículo 29, acuérdate de ellos, Dios mío, de los que contaminan el sacerdocio. Y versículo 31 final, acuérdate de mí, Dios mío, acuérdate para bien. Nehemías entendía la trascendencia de lo que hacía, pero a cada paso que da quiere que el Señor esté presente. Él está orando, está intercediendo por cada acción que está tomando, para él y también para aquellos que fallaron. Nehemías es un ejemplo de vida de oración, de vida de reconocimiento de la soberanía de Dios. Él no entiende su vida sin la presencia real de Dios. Y por eso cada éxito o cada fracaso de lo que sucede quiere que Dios esté presente. Y por eso hay ese recordatorio constante en lo que está él hablando. Nehemías sigue siendo un ejemplo de liderazgo por su manera de gestionar, por su manera de tomar decisiones y por su intento de acercar el pueblo a las Escrituras. Acabamos y hoy quiero plantearte la posibilidad de que tu vida dé un giro. Hemos hablado de diferentes temas en los que el pueblo estaba en problemas en ese momento, y quizá en tu vida también tengas problemas. Temas en los que nos podemos equivocar, ya lo hemos dicho, pero en las que el Señor nos vuelve a dar una oportunidad para arrepentirnos. En su sabiduría, en su soberanía, nos permite que demos esa media vuelta, solo 180 grados, no 360 y que vuelvas al mismo lugar, solo 180 grados, y te enfoques a mirar al Señor, te arrepientas y vayas a Él. Vivir en clave de mayordomía bíblica es estar y buscar la dirección del Señor y de Jesucristo. ¿Será hoy el día que tomes esa decisión? Te animo a que bajes tu cabeza brevemente, mientras que ya sube el grupo de alabanza y yo termino.
pienses sobre este tema. ¿Será hoy el día que tomes esa decisión? ¿La soberanía de Dios está sobre tu vida? Todo, no tu dinero, que también puede ser, todo lo que tienes a tu alrededor le pertenece al Señor y se lo ofreces a Él. ¿Eres consciente de que también Él te pedirá cuentas de todo? ¿Será hoy el día en que tu vida dé un giro? Yo oro para que el Señor te hable a través de su palabra y también te hable a través de lo que hemos estado hablando hoy. Te hable ahora a través de la música y te hable a través de esta iglesia. Y tu vida pueda dar así un giro en su voluntad y en su dirección. Que Él os bendiga. Es el principio.